Hola fotógrafos, compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, con los mitos de Cthulhu volumen 2. Y estamos ya en el 10º capítulo y último de esta historia. No del libro, sino de la historia que tenemos, que es el horror de Dunwich. Y vamos a empezar a ver a ver cómo acaba toda esta historia, ¿vale? Empecemos. Al final, los tres investigadores venidos de Arkham, el Dr. Armitage, de canosa barba, el profesor Rice, rechoncho y de cabellos plateados, y el Dr. Morgan, delgado y de aspecto juvenil, acabaron subiendo solos la montaña. Tras instruir con suma paciencia a los aldeanos sobre cómo enfocar y utilizar el catalejo, lo dejaron con el atemorizado grupo que se quedó en el camino. Ay, me vais a perdonar porque estoy algo... Me he despertado de la siesta y a lo mejor estoy un poco así, ¿vale? Voy avisando. A medida que subían aquellos tres hombres, los aldeanos fueron pasándoselo de mano en mano para poder verlo de cerca. La subida era ardua, y en más de una ocasión tuvieron que echar una mano a Armitage. Muy por encima del esforzado grupo expedicionario, en el gran sendero abierto de la montaña retumbaba como si su infernal hacedor volviera a pasar por él con premiosa alevosía. Así pues, era patente que los perseguidores cobraban terreno. Curtis Wedley, de la rama no degenerada de los Wedley, era quien miraba por el catalejo cuando los investigadores de Arkham se desviaron del sendero. Curtis dijo al resto del grupo que, sin duda, los tres hombres trataban de llegar a un pico inferior desde el que se divisaba el sendero, en un lugar muy por encima de donde se estaba aplastando la vegetación en aquellos momentos. Y así fue en realidad, pues los expedicionarios alcanzaron la pequeña elevación al poco de que el invisible monstruo pasara por allí. ¡Ay! Esperad un momento. Estoy limpiando un poco la cara porque entre legañas y todo esto de que estoy recién despierto y tal. Luego, Wesley Corey, que a la sazón miraba por el objetivo, gritó con todas sus fuerzas que Armitage se había puesto a ajustar el pulverizador que llevaba Rice, y todo indicaba que algo iba a ocurrir de un momento a otro. El desasosiego empezó a cundir entre el grupo del camino, pues, según les había dicho, el pulverizador debería hacer visible por unos instantes al desconocido horror. 2 o 3 hombres cerraron los ojos, en tanto que Curtis Wedley arrebató el catalejo a Wesley y lo dirigió hacia el punto más distante posible. Pudo ver que Rice, desde el lugar de observación en que se encontraban los expedicionarios, por encima y justo detrás del monstruoso ser, tenía una excelente oportunidad para intentar diseminar los potentes polvos de prodigiosos efectos. Un momentillo, que hay un pelo encima de todas las letras. ¿Dónde estaba? Curtis, que era quien en aquellos momentos miraba por el catalejo, lo dejó caer de golpe sobre el barro que le cubría hasta los tobillos, al tiempo que lanzaba un grito aterrador. Se tambaleó y habría caído al suelo de no ser por 2 o 3 compañeros que lo ayudaron y le sostuvieron en pie. Un casi inaudible gemido era lo único que salía de sus labios. ¡Oh, Dios poderoso! ¡Eso! Luego se organizó un auténtico pandemonium, pues todos querían preguntar a la vez y solo Henry Wheeler se ocupó de recoger el catalejo caído en tierra y de limpiarle el barro. Curtis seguía diciendo incoherencias y ni siquiera respuestas aisladas conseguía dar. Es mayor que un establo, todo hecho de cuerdas retorcidas, de una forma parecida a un huevo de gallina, pero enorme, con docenas de patas, como grandes toneles medio cerrados que se echaban a rodar. No se ve que tengan nada sólido. Es de una sustancia gelatinosa y está hecho de cuerdas sueltas y retorcidas, como si las hubiera pegado. Tiene infinidad de enormes ojos saltones, 10 o 20 bocas o
trompas que le salen de todos los lados, grandes como tubos de chimenea y no paran de moverse, abriéndose y cerrándose continuamente, todas grises con una especie de anillos azules o violetas. Dios del cielo, y ese rostro semihumano encima. El recuerdo de esto último, fuese lo que fuese, resultó demasiado fuerte para el pobre Curtis, quien perdió el sentido antes de poder articular una sola palabra más. Fred Farr y Will Itkins lo trasladaron a un lado del camino, dejándole tendido sobre la húmeda hierba. Henry Wheeler, temblando, cogió entre las manos el catalejo y lo enfocó hacia la montaña en un intento de ver qué pasaba. A través del objetivo podían divisarse 3 pequeñas figuras que ascendían hacia la cumbre con la rapidez con la que se lo permitía la abrupta pendiente. Eso era todo cuanto veía, ni más ni menos. Luego todos percibieron un raro e impersistivo ruido que procedía del fondo del valle a sus espaldas, e incluso salía de la misma maleza de Sentinel Hill. Era el griterío que armaba una legión de chotacabras y en su estridente coro parecía latir una tensa y maligna expectación. Earl Sawyer cogió seguidamente el catalejo y dijo que se veía a las 3 figuras de pie en la cumbre más alta, prácticamente al mismo nivel del altar de piedra, pero todavía a considerable distancia de este. Uno de los hombres, dijo Earl Sawyer, parecía alzar los brazos por encima de su cabeza a intervalos rítmicos, y al decir esto los demás creyeron oír un tenue sonido cosy musical a lo lejos, como si una ruidosa salmodía acompañara a sus gestos. La extraña silueta en aquel lejano pico debía constituir todo un grotesco e impresionante espectáculo, pero ninguno de los presentes se sentía con humor para hacer consideraciones estéticas. Me imagino que ahora están entonando el conjuro, dijo Wheeler, en voz baja a tiempo que se arrebataba el catalejo de manos de Sawyer. Mientras los chotacabras chirriaban con singular estridencia y a un ritmo curiosamente irregular, que no guardaba ningún parecido con las modulaciones del ritual. De repente la luz del sol disminuyó sin que, a primera vista, se diera a la acción de ninguna nube. Era un fenómeno realmente singular, y así lo apreciaron todos. Parecía como si en el interior de las montañas estuviese gestándose un estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que vendría del firmamento. Un relámpago rasgó el aire y los asombrados hombres buscaron en vano los indicios de la tormenta. La salmodía que entonaban los investigadores de Arkham llegaba ahora nítidamente hasta ellos, y Wheeler vio a través del catalejo que levantaba los brazos al compás de las palabras del conjuro. Podía oírse, asimismo, el furioso ladrido de los perros en una granja lejana. Los cambios a las tonalidades de la luz solar fueron a más, y los hombres, apiñados en el camino, seguían mirando perplejos al horizonte. Unas tinieblas violáceas, originadas como consecuencias de un espectral oscurecimiento del azul celeste, se cernía sobre las retumbantes colinas. Seguidamente volvió a rasgar el cielo un relámpago, algo más deslumbrante que el anterior, y todos creyeron ver como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar de piedra allá en la lejana cumbre. Nadie, empero, miraba con el catalejo en aquellos instantes. Los chotacabras seguían emitiendo sus irregulares chirridos, en tanto los hombres de Dunwich se preparaban, en medio de una gran tensión, para enfrentarse a la imponderable amenaza que parecía rondar por la atmósfera. De repente, y sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales sordos, cascados y roncos que jamás olvidarían los integrantes de despavorido grupo de los Oyó. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna garganta humana, pues los órganos vocales del hombre no son capaces de producir semejantes atrocidades acústicas. Más bien se diría que habían salido del mismo Averno, si no fuese harto evidente que su origen se encontraba en el altar de piedra de Sentinel Hill. Y hasta casi es erróneo llamar a semejantes atrocidades sonidos, por cuanto su timbre, horrible a la par que extremadamente bajo,
Se dirigía bajo más al lógrego foco de la conciencia y al terror que al sonido. Pero uno debe clasificarlos de tal, pues su forma recordada, refutable aunque vagamente, a palabras semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos con los fragores de la montaña o los truenos por encima de los que resonaban, pero no procedían de ser visible alguno. Y como la imaginación es capaz de sugerir las más descabelladas suposiciones en cuanto a los seres invisibles se refiere, los hombres agrupados al pie de la montaña se apiñaron todavía más si cabe, se echaron hacia atrás como si temiesen que fueran a alcanzarles un golpe fortuito. Ignai, Tog Yovga, Yogsothod. Sonaba el horripilante graznido procedente del espacio. Ibdink, Heye, Ingridri. Es que son consonantes, ¿vale? No puedo leerlo bien. En aquel momento, quienquiera que fuese el que hablase pareció titubear, como si estuviera librándose una pavorosa contienda espiritual en su interior. Henry Wheeler volvió a enfocar el catalejo, pero tan solo divisó las 3 figuras humanas grotescamente recortadas en la cima de Sentinel Hill, las cuales no paraban de agitar los brazos en un ritmo frenético y de hacer extraños gestos como si la ceremonia del conjuro estuviese próxima a su culminación. ¿De qué logremos sabernos? ¿De terror propio del diabólico Arqueronte? ¿De qué insodables abismos de conciencia extracósmica? ¿De qué sombría y secularmente latente estirpe infrahumana procedía aquellos semiarticulados sonidos medio graznidos, medio truenos? De repente volvía a oírse con renovado ímpetu y coherencia al acercarse a su máximo final y más desgarrador frenesí. Ya! ¡Ga! ¡You! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Padre! ¡Padre! ¡Yogg-Sothoth! Eso fue todo. Los lívidos aldeanos que aguardaban en el camino sin salir de su estupor entre la palabra indiscutiblemente inglesas que habían resonado profusa y atronadoramente en el enfurecido y vacío espacio que había junto a la asombrosa piedra altar, no volverían a verlas. Al punto hubieron de dar un violento respingo ante la terrorífica detonación que pareció desgarrar la montaña, un estruendo ensordecedor e imponente cuyo origen, ya fue el interior de la tierra o los cielos, ninguno de los presentes supo localizar. Un único rayo cazó desde el cenit violáceo sobre la piedra altar y una gigantesca ola de inconmensurable fuerza e indescriptible hedor bajó desde la montaña bañando la comarca entera. Árboles, maleza y hierbas fueron arrasados por la furiosa acometida, y los despavoridos aldeanos del grupo que se encontraban al pie de la montaña, debilitados por el letal hedor que había llegado a asfixiarles, estuvieron a punto de caer rondando por el suelo. En la lejanía se oía el furioso ladrido de los perros, en tanto que los prados y el follaje en general se marchitaban cobrando una extraña y enfermiza tonalidad grisácea amarillenta, y los campos y bosques quedaban sembrados de chotacabras muertas. El hedor desapareció al poco tiempo, pero la vegetación no volvió a brotar con normalidad. Incluso hoy sigue percibiéndose una extraña y nauseabunda sensación entre las plantas que crecen en las inmediaciones de aquella montañosa de infausto recuerdo. Curtis Whaley comenzó a volver en sí cuando se vio a los 3 hombres de Arkham descender lentamente por la vertiente montañosa bajo los rayos de un sol cada vez más resplandeciente e inmaculado. Su semblante era grande y calmado, y parecían consternados por unas reflexiones sobre lo que venía de presenciar de naturaleza mucho más angustiosa que las que habían reducido al grupo de aldeanos en un estado de postración y acobardamiento. En respuesta a la lluvia de preguntas que cayó sobre ellos, los 3 investigadores se limitaron a sacudir la cabeza y reafirmar un hecho de vital importancia. El monstruoso ser ha desaparecido para siempre, dijo Armitage. Ha vuelto al seno de lo que era en un principio
y ya no puede volver a existir. Era una monstruosidad en un mundo normal. Solo en una mínima parte estaba compuesto de materia. En cualquiera de las aceptaciones de la palabra. Era igual que su padre, y una gran parte de su ser ha vuelto a fundirse con aquel en algún reino o dimensión desconocido, allende nuestro universo material, en algún abismo desconocido del que solo los más endiablados ritos de la malevolencia humana le permitían salir tras invocarlo por unos momentos las cumbres montañosas. Seguidamente se hizo un breve silencio durante el cual los sentidos dispersos del infortunado Curtis Weldey volvieron a entretejerse poco a poco hasta formar una especie de continuidad, y llevándose las manos a la cabeza soltó un sordo gemido. La memoria le devolvió al momento en el que le había abandonado, y volvió a invadirle la horrorosa visión que le había hecho desfallecer. ¡Oh, Dios mío! ¡Aquel rostro semihumano! ¡Aquel rostro semihumano! Aquel rostro de ojos rojos y albino pelo ensortijado y sin mentón, igual que los Weldey. Era un pulpo, un 100 pies, una especie de araña, que tenía una cara de forma semihumana encima de todo, y se parecía al brujo Weldey, solo que media yarda y yarda. Y, exhausto, enmudeció, mientras el grupo entero de aldeanos se le quedaba mirando fijamente con una perplejidad aún no cristalizada en el renovado terror. Solo entonces el viejo Zebulon Weldey, a quien solían venirle a la cabeza antiguos recuerdos, pero que no había abierto la boca hasta el momento, dijo en voz alta: «Hace 15 años», se puso a divagar, «oí decir al viejo Weldey que un día oiríamos al hijo de Lavinia a pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill». Sí. Pero Joe Osborne le interrumpió para volver a preguntar a los hombres de Arkham: «¿Pero qué era, después de todo, y cómo logró el joven brujo Weldey llamarle para que acudiera de los espacios?» Armitage escogió sus palabras cuidadosamente a la hora de contestar. Era sobre todo una fuerza que no pertenece a la zona que habitamos del espacio sideral, una fuerza que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas de las que rigen nuestra naturaleza. A ninguno de nosotros se nos ocurre invocar a tales seres del exterior, solo lo intentan las gentes y cultos más abominables. Y algo de ello puede decirle de Wilbur Weldey, algo que basta para hacer de él un ser demoníaco y un monstruo precoz, y para hacer de su muerte una escena del diabólico patetismo. Lo primero que pienso hacer es quemar ese maldito diario, y si quiere obrar como hombres prudentes les aconsejo que dinamiten cuanto antes la piedra del altar que hay en esa cima, y echen abajo todos los círculos de monolitos que se levantan en las restantes montañas. Cosas así son las que, a la postre, traen a seres como esos, de los que tanto gustaban los Weldey, unos seres a los que iban a dar forma terrestre para que borraran de la faz de la Tierra la especie humana y arrastraran a nuestro planeta al fondo de algún lugar execrable para alguna finalidad de naturaleza igualmente execrable, pero por tanto se refiere al ser que acabamos de devolver a su lugar de origen. Los Weldey lo criaron para que desempeñara un terrible papel en los monstruosos hechos que iban a acontecer. Creció deprisa y se hizo muy grande por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur, pero le superó porque contaba con un componente mayor de exterioridad. Y es necesario preguntar por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio. No lo llamó, era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que a él. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta historia. Como ya dije yo, el chaval era el hijo de Yog-Sothoth, puesto que, era bastante obvio. Al final resulta de que, por si no lo sabíais, por si os habéis perdido en algún momento, esto solamente a la gente que no lo ha entendido muy bien, este ser que era una monstruosidad que cazaba, era Wilbur Weldey, el chaval que crecía muy rápido. Eso era el monstruo. Lo que pasa es que, se ha crecido demasiado.
Así que nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo veremos la historia de el modelo de Pikman. No sé cuánta... Son bastantes hojas, así que seguramente lo parta en dos. Joder, la verdad es que hay varios... Solo hay historias a partir de entonces. Pero bueno, ya veremos en qué queda, ¿vale? Poco más que contar, muchas gracias por haberme visto. Recordad que sois gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!